sobre todo son incentivos, pero más que esto, es la estabilidad jurídica, al dar a los contratos de inversión, a las formas de organización productiva, una estabilidad de 10 años. Porque un juez debe determinar la responsabilidad objetiva del Estado para indemnizarle a un ciudadano que ha recibido mala justicia, por ejemplo. El documento de juicio político está debidamente sustentado en fundamentos de hecho y de derecho, y el CAL solamente tiene que despachar, no puede entrar en un proceso de valoración de nada. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con Tatiana Sonel-Hosmer. Domingo 3 de junio de 2018. Saludos y bienvenidos a TVL Noticias Dominical. Gracias a quienes nos acompañan por el canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. A continuación, la información más destacada de esta semana. Asamblea en pleno. El primer debate del proyecto del adulto mayor el pasado jueves estuvo marcado por la discusión de temas como la creación de un registro único de personas adultas mayores, la exoneración del 50% en las tarifas de transporte, centros geriátricos y el sistema integral de protección. Con estos datos arrancó el discurso del legislador Jorge Corozo, ponente de la propuesta. Detalló cómo fue estructurado el proyecto de ley del adulto mayor y sus alcances en favor de este sector. Señaló que la iniciativa está enfocada en los ejes de prevención, atención y reparación, dirigida a eliminar progresivamente factores discriminatorios. Este proyecto de ley, que debería ser una de las prioridades, así como debe ser el cuidado y atención de los niños, niñas y adolescentes, los adultos mayores también deben estar como una prioridad del Estado. La ley para el adulto mayor está vigente desde 1991, que en la actualidad no cubriría las necesidades que demanda el sector, lo dijo la legisladora Marcela Holguín. Contarán con una verdadera atención integral y especializada en justicia, salud, educación, recreación y en cada uno de los diferentes ámbitos de su vida. De su lado, la legisladora Cristina Reyes saludó la propuesta, al tiempo que sugirió que se analice la situación de 20.000 maestros que hasta la fecha no tienen su jubilación. Intentando cobrar al Estado sus bonificaciones jubilares, sus incentivos jubilares, que incluyamos en esta ley. Al debate también se sumó el legislador José Chalá, quien destacó la inclusión del sistema integral para la garantía de derechos de las personas adultas mayores. Implementen medidas de atención prioritaria y especializada, generando espacios preferenciales para las personas adultas mayores. Para dicho sistema y su tratamiento, el legislador Tito Puanchir propuso la creación de un organismo técnico como ente rector. Explore la posibilidad de que se prevea a un organismo eminentemente técnico como ente rector del sistema. Cabe señalar que la propuesta es tratada al interior de la Comisión de Derechos Colectivos. La iniciativa tiene 3 ejes: eliminar la visión asistencial, promover, regular y garantizar la plena vigencia, difusión y ejercicio de los derechos fundamentales y establecer la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad. Mariela Logroño, TVL Noticias. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una resolución a través de la cual se exhorta al Gobierno Nacional y a los ministros a garantizar seguridad al sector pesquero del país. Durante el debate se conoció la situación del sector por la falta de implementos y recursos para su labor en alta mar. El debate de la resolución para exhortar a las autoridades para emprender acciones de seguridad para los pescadores artesanales de la provincia de Santa Elena estuvo acompañado desde Barras Altas por los pescadores de la provincia. Su representante Ramón González detalló la situación que enfrentan a diario y las pocas garantías que tienen para ejercer su labor. Que ustedes estén en sus manos el cambio de la modernización de la flota de la pesca artesanal. La iniciativa nació del legislador Carlos Cambala. En la argumentación de su propuesta dijo que los denominados piratas de alta mar generan zozobra en los puertos de Santa Rosa y Anconcito, pues los robos y la desaparición de los pescadores es permanente. Se declare la zona del mar territorial ecuatoriano en alerta máxima de seguridad marítima. Para lograr atención del gobierno es necesario contar con un registro único para conocer quiénes son los que trabajan en alta mar. De esta forma ejercer mayor control, dijo la legisladora Liuba Cuesta. Pero no hay una ejecución, no hay un control
por parte de los diferentes ministerios. La inseguridad y las pérdidas económicas son cuantiosas para los pescadores artesanales. De ahí la propuesta del asambleísta Roberta Zambrano para que se pueda emprender acciones para el sector pesquero del país. Esa desesperanza y ese temor de ir a faenar en alta mar para encontrarse con los dueños del ajeno. La asignación de recursos y mayor equipamiento para el control en la zona marítima fueron observaciones de los legisladores Liliana Durán y René Yandún. Requieren ser parte de la reforma del reglamento de pesca y acuacultura. Si no existen los recursos económicos para comprar, como antes teníamos las lanchas misileras. Con 106 votos afirmativos fue aprobada la resolución que exhorta al gobierno, ministerios y gobiernos provinciales a brindar seguridad para todo el sector pesquero del país a través de la asignación de recursos y de implementos usados para las faenas de pesca. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 103 votos afirmativos, la Asamblea Nacional aprobó la ratificación del tercer protocolo facultativo a la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a un procedimiento de comunicaciones. En el debate se habló de acelerar el tratamiento de normativas en favor de los niños y niñas del país. Como Ecuador debemos asegurarnos de que los menores de edad no sean vulnerados en sus derechos. El 1 de junio reafirma el trabajo de todos en favor de este sector, dijo el asambleísta Mauricio Zambrano, proponente del instrumento internacional. Destacó aspectos por los que el país debe ratificarse. Debemos recordar que las niñas, los niños son sujetos de derecho y por lo tanto su protección y desarrollo pleno es responsabilidad de todos los adultos. En el debate, la titular de la Comisión de Relaciones Internacionales, Esther Cuesta, afirmó que tras la aprobación del tercer protocolo, el Estado deberá acelerar las políticas públicas para proteger a los niños y niñas del país. El camino es largo, pero no imposible, señaló. Ya que los actores sociales tendrán la capacidad de utilizar de manera directa este instrumento en caso de una vulneración de derechos de las niñas o niños. La asambleísta Doris Solís reconoció que el Ecuador fue pionero en la suscripción de la Convención de los Derechos de los Niños. La ratificación del tercer protocolo permitirá contar con insumos para normativas legislativas que tiene pendiente la Asamblea Nacional. Como es la ley de los consejos de igualdad, las reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, como ya he señalado, el Código Orgánico de la Función Judicial, el Código Orgánico Integral Penal. El coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Franklin Samaniego, puntualizó los casos de violencia y abuso sexual que en la actualidad son víctimas los menores de edad. De ahí la urgencia de ratificarse en el tercer protocolo facultativo. Es un problema que tiene que analizarse con profundidad. Cuando personas que hoy tienen más de 60 a 70 años denuncian violencia sexual en espacios en donde deben estar protegidos. Al tercer protocolo le anteceden el protocolo relativo a la venta de niños, prostitución infantil y pornografía, y el protocolo de participación de niños en conflictos armados. En el mundo, 59 países han ratificado el protocolo. Mariela Logroño, TVL Noticias. La ajedrecista ecuatoriana Carla Heredia recibió la condecoración en la Asamblea Nacional del Ecuador, doctora Matilde Hidalgo de Procel, al mérito deportivo, en reconocimiento a sus logros obtenidos en campeonatos nacionales, sudamericanos y en olimpiadas mundiales. El legislador Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario por el Deporte, destacó los logros de la gran maestra de ajedrez. Ella es Carla Heredia, de 27 años de edad, denominada la gran maestra del ajedrez a lograr 10 campeonatos nacionales, campeona sudamericana y su participación en 4 olimpiadas mundiales. La Asamblea Nacional, en reconocimiento a estos logros, le otorgó la presea Matilde Hidalgo de Procel al mérito deportivo. El asambleísta Sebastián Palacios, promotor de esta distinción, la calificó de embajadora del ajedrez en el mundo, dejando en alto el nombre del Ecuador. Para que nos sigan representando de la mejor manera, para que sigan siendo sus embajadores, para que nos sigan llenando de orgullo y alegría y para que sigan siendo ese ejemplo
de personas para la sociedad ecuatoriana. La primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, el segundo vicepresidente, Carlos Berman, y miembros del CAL entregaron el reconocimiento a la ajedrecista ecuatoriana por los logros obtenidos. Carla Heredia agradeció a sus familiares, a quienes los calificó de seres anónimos, por siempre apoyar a este deporte. Aprovechó el momento para entregar un mensaje a la juventud del país. Cada persona, desde el puesto que esté, desde la calle que esté, desde la oficina que esté, es importante para nuestro país. Yo como deportista cada día doy el mínimo, el 100%. Como parte de este reconocimiento, la ajedrecista junto a Sebastián Palacios, coordinador del Grupo Parlamentario por el Derecho al Deporte, compartieron varias actividades en los exteriores de la Asamblea Nacional. Los ciudadanos tuvieron la oportunidad de conocer las jugadas y trucos de nuestra ecuatoriana, la maestra del ajedrez. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y ahora es momento de una pausa promocional, pero enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Dominical luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos con más información. La Comisión de Desarrollo Económico finalizó la primera jornada de comisiones generales para recibir las observaciones por parte del Ejecutivo al proyecto de Ley de Fomento Productivo. La mesa legislativa prevé sesionar este lunes a partir de las 16 horas para analizar artículo por artículo la propuesta. La jornada arrancó con las explicaciones que dio el ministro de Finanzas, Richard Martínez, sobre el proyecto de ley de fomento productivo. Martínez detalló el plan de sostenibilidad que propone el texto. Obtener un equilibrio primario hasta el año 2021, corregir el gasto primario, es decir, el que no incluye el pago por deuda, y en esa temporalidad no aplicaría el techo de la deuda. Así también reveló las primeras cifras de ahorro en gasto público. Ya tenemos un ahorro de 482 millones en viáticos, asesores de optimización de administración y reducción en la adquisición de bienes de consumo. Luego fue el turno de la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, que se refirió a la remisión tributaria y sus plazos. Tendrán un plazo de hasta 2 años para poderse acoger al proceso de remisión. Desde el Ministerio de Comercio Exterior y del Servicio de Aduanas, Pablo Campana y Carlos Andretta, creen que la iniciativa ayudará a la inversión extranjera y a combatir el contrabando. 15.000 millones de dólares para llegar los próximos 5 años desde la adjudicación del presente año. Hace muchos años que no había una remisión en temas aduaneros, con lo cual creo que es un tema que vale resaltar. La jornada del jueves terminó con la asistencia de la gerenta del Banco Central, Verónica Artola, y este viernes la ministra de Industrias, Eva García, expuso los beneficios para el sector industrial. 15 años las industrias básicas, ¿por qué? Porque queremos que por fin se hagan efectivas estas inversiones prometidas durante años, de la planta de aluminio, del astillero más grande. La mesa legislativa prevé sesionar este lunes para empezar con el debate, artículo por artículo, de la iniciativa. El informe para primer debate estaría listo el próximo viernes. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Comisión de Fiscalización recibió las pruebas de descargo por parte de los integrantes del Consejo de la Judicatura en el marco del trámite de juicio político en su contra. Los vocales y el presidente de la Judicatura defendieron el cumplimiento de sus funciones y cuestionaron el procedimiento de juicio político. Cerca de 4 horas y media duró la sesión de la Comisión de Fiscalización en la que los 9 integrantes del Consejo de la Judicatura presentaron sus pruebas de descargo en el marco del tratamiento del juicio político en su contra. Primero fue el turno de los vocales suplentes. Únicamente se presentaron 2 y los 2 restantes enviaron su defensa por escrito. María Dávalos y Carlos Delgado manifestaron que no han ejercido funciones y que su participación ha sido esporádica, por lo que solicitaron se los excluya del juicio político. Es asistir a esporádicas sesiones anuales que se me ha convocado.
De inmediato fue el turno del presidente Gustavo Yalc. Se tomó casi 2 horas para argumentar el cumplimiento de sus funciones. Se refirió a la prueba presentada sobre el informe de Contraloría sobre el concurso de la designación de fiscales y también a la aplicación del error inexcusable. Recordó que esta figura se sustenta en la consulta popular de 2011, donde se otorgó al Consejo de la Judicatura esta atribución de sanción disciplinaria y destitución a jueces. Porque un juez debe determinar la responsabilidad objetiva del Estado para indemnizarle a un ciudadano que ha recibido mala justicia, por ejemplo. Quien también cuestionó la síntesis del informe de Contraloría presentado por los interpelantes del juicio fue el vocal principal Néstor Arbito. Dijo que se trata de copias simples y que el Consejo pidió una certificación a la Contraloría, por lo que solicitó a la mesa se inadmita esa prueba. El famoso informe de Contraloría no puede ser aceptado como prueba por ustedes por un factor básico. No es pertinente, porque los interpelados somos los vocales del Consejo de la Judicatura y el informe de Contraloría no señala responsabilidad de ninguno de las personas interpeladas. En la sesión también comparecieron las vocales principales Karina Peralta y Rosa Jiménez. En su intervención reiteraron que han cumplido sus funciones. Recordaron las condiciones inestables en las que recibieron la función judicial y el trabajo que han desempeñado para su mejora. Sí, hemos cumplido nuestras funciones. He aquí algunos ejemplos. Cuando llegamos al Consejo de la Judicatura, encontramos una función judicial donde prácticamente no existían jueces titulares. A la sesión también acudió el vocal Alejandro Zubilla, quien en su turno de intervención supo explicar que entrega su defensa por escrito. La comisión deberá evaluar las pruebas y elaborar un informe en el que se recomienda al Pleno de la Asamblea ya sea el archivo o el juicio político. El documento estará listo en 10 días. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con 59 firmas de respaldo, asambleístas por el movimiento Creo formalizaron la entrega de la solicitud de juicio político en contra de la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, por incumplimiento de funciones. Esto mientras el bloque de asambleístas de Alianza País y Aliados expresaron su apoyo a la candidatura de Ecuador para presidir el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cargo al que aspira la canciller Espinosa. Asambleístas del bloque Creo presentaron formalmente el pedido de juicio político contra la canciller María Fernanda Espinosa. Fernando Flores, quien promueve el juicio, y Cristina Reyes se pronunciaron. Habemos 300.000 ecuatorianos, señores, abandonados en Venezuela a nuestra suerte. Hoy en día nos horrorizamos porque los venezolanos están huyendo de Venezuela, viniendo a pie, cruzando Colombia. Allá no hay alimentos, no hay medicina, no hay salud, no hay respeto a los derechos humanos. ¿Y qué ha hecho la canciller? La canciller ha preferido anteponer su posición personal, política, a la que tiene derecho. Es decir, que el documento de juicio político está debidamente sustentado en fundamentos de hecho y de derecho, y el CAL solamente tiene que despachar, no puede entrar en un proceso de valoración de nada, tiene que darle el trámite como lo establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Minutos después, asambleístas de Alianza País y Aliados mostraron el respaldo a la candidatura de María Fernanda Espinosa a la Asamblea de la ONU. Sostienen que el país debe respaldar. Para que el Ecuador, una vez más, asuma liderazgo internacional y desde allí pueda catapultar esa agenda internacional que ha venido ya construyendo durante los últimos años. Creemos que esto permitirá sí beneficiar al país en el impulso de grandes proyectos de desarrollo. ¿Por qué no? La legisladora Gabriela Rivadeneira se pronunció sobre las aspiraciones de Espinosa para presidir el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Hay una solicitud de juicio político en marcha y eso tiene que ser explicado con absoluta transparencia cuáles han sido las acciones de la canciller dentro de los actos que se le están en este momento pidiendo que justifique. El movimiento Creo cuenta con 59 firmas de respaldo de asambleístas para el juicio político. Clever Aranda, TVL Noticias. La coordinadora política de Mujeres de Pichincha entregó a la presidenta de la Asamblea Nacional un manifiesto de respaldo a su gestión. En el encuentro, el grupo reconoció el trabajo de la titular de la legislatura, Elizabeth Cabezas. Frente a las recientes publicaciones en redes sociales generadas por el expresidente Rafael Correa, la coordinadora política de Mujeres de Pichincha presentó un manifiesto resaltando la labor de Elizabeth Cabezas al frente de la legislatura.
actuar sororamente con la presidenta de la Asamblea, puesto que estamos hartas de los discursos machistas y misóginos que abundan en este momento en nuestro medio. La presidenta agradeció el apoyo de varias organizaciones. Dijo que no se trata de un tema político, sino de irrespeto a la mujer. Y en esa línea, pues la reacción que tuvieron, una reacción bastante, yo diría, importante y que me halaga y que les he agradecido además en varios medios de haberlo hecho de esa manera. Y también, bueno, mi bancada hizo un pronunciamiento ya general de rechazo y de respaldo. Patricia Aguilera, de la Coordinadora de Mujeres, se sumó a este manifiesto, que dijo busca defender el rol de la mujer en la sociedad. Hacer sentir nuestra voz, no solamente a la señora presidenta, sino al país en general, ¿no? Que estamos juntas. No importa desde qué posición ideológica, no importa de qué color seamos. Finalmente, la presidenta de la Asamblea señaló que no cederá a estos comentarios, más bien responderá con trabajo. Y yo tengo la cara limpia y la tranquilidad de haber servido decentemente. En el documento entregado, la coordinadora compromete el apoyo del organismo a la Asamblea Nacional y el compromiso de trabajar en conjunto por velar los derechos de las mujeres. Mariela Logroño, TVL Noticias. Voces y opiniones. El contenido del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación fue el tema de análisis del programa Tercer Debate de esta semana. Los asambleístas Juan Pablo Belín y Juan Cárdenas pasaron revista a las nuevas competencias que tendría la Defensoría del Pueblo. El debate fue intenso. Juan Cárdenas y Juan Pablo Belín defendieron sus posturas respecto de las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Por un lado, Belín señala que la Defensoría del Pueblo no tiene la base legal para sancionar un caso de vulneración de derechos, mientras que Cárdenas señala que eliminar la Supercom es quitar el espíritu de la norma. La postura fue siempre tratar de reformar este tipo de situaciones para brindar facilidades especialmente a los medios locales, a los medios pequeños. Se necesita que ese más fuerte responda a una regulación legal dictada por la sociedad. Fue el pasado 21 de mayo que el Ejecutivo, a través del Secretario Nacional de Comunicación, presentó su proyecto de reformas a la Ley de Comunicación. Ahí se expuso que la Defensoría del Pueblo asumirá el proceso de acompañamiento en caso de que un ciudadano sienta vulnerados sus derechos. Belín y Cárdenas tienen sus dudas. Pero está en la capacidad de hacerlo, tendrá el personal necesario, es decir, ahí viene un sinnúmero de implicaciones, está en la capacidad económica, tiene los profesionales. Yo le pregunto, ¿qué pasaría con una actividad bancaria que se dicta la ley de bancos, pero no existe la superintendencia de bancos? Pero no fue el único tema. La eliminación de la figura del linchamiento mediático también estuvo sobre la mesa de discusión. Es una figura que me parece fue ampliamente debatida, polémica en su debido momento, pero servía también para garantizar al ciudadano o a la autoridad una defensa. El papel de los medios fue principalizar esa acusación a priori, repetida, cansina, renovando todos los días las mismas acusaciones con una odiosidad terrible. Prácticamente le despedazaron a él y a su familia. ¿Quién repara aquello? Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación serán analizadas por la Comisión de Derechos Colectivos. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En el marco del Día Internacional del Niño, la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, entregó una copia del tercer protocolo facultativo de los derechos del niño, aprobado por unanimidad por el Pleno Legislativo. En el mismo evento, los niños cantores del pueblo recibieron una condecoración al mérito cultural. El protocolo permite que todo niño, sin intermediación de un adulto, pueda denunciar en la Organización de las Naciones Unidas la vulneración de sus derechos. Aquí en la Asamblea hay un grupo especial que se ha conformado de niños, niñas y adolescentes que está preocupado permanentemente de la tarea y de los temas que tienen relación con el ámbito de la niñez. Para el coordinador del Grupo Parlamentario por los Derechos de los Niños, Franklin Samaniego, es un trabajo realizado por los asambleístas sin bandera política en pos de garantizar los derechos. ¿Qué es lo que nosotros queremos para ustedes en el país? Trabajo digno para sus padres, vivienda digna, salud gratuita, educación de calidad, seguridad social. Pero lo que más necesitan los niños y niñas, adolescentes, es afecto.
Niños y adolescentes de diferentes latitudes expusieron los problemas que afrontan, como violencia, trabajo infantil, movilidad humana, entre otros. Se rinde culto a lo más valioso que tiene la nación, sus hijos, creando leyes que protejan nuestra vida, garanticen nuestra existencia y desarrollo como pueblos originarios. Llevo 8 años en Lago Agrio y a pesar de vivir todo este tiempo en este hermoso país que nos ha acogido muy bien, a mi familia y a mí, aún seguimos siendo solicitantes de refugio. Debemos saber que somos personas conscientes de las cuales tenemos que saber que la violencia es un delito y deben existir leyes claras que puedan eliminar esto de la vida cotidiana. En el evento, la presidenta de la legislatura condecoró a los niños cantores del pueblo por su mérito y aporte cultural. Nos llena de orgullo y nos compromete como ciudadanos a poner siempre en alto el nombre de nuestro país. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Telecomunicaciones firmaron el Pacto Operativo del Gobierno con la Niñez por un Internet seguro. Nos hemos comprometido a trabajar para implementar acciones estratégicas orientadas a promover el uso y el acceso responsable de Internet para los niños y niñas y adolescentes del Ecuador. Legisladores y representantes de diferentes carteras de Estado aseguran que se suman esfuerzos para que las políticas se ajusten a la realidad de los niños en esta época. Clever Aranda, TVL Noticias. Agenda de actividades. Y a continuación revisamos las actividades que se darán en la Asamblea Nacional este lunes 4 de junio de 2018. A las 9:30, el Grupo Parlamentario para la Prevención y Tratamiento Integral del Fenómeno de las Drogas dará un conversatorio en el Salón de Expresidentes en el segundo piso del Palacio Legislativo. Y a la 1:45 de la tarde, la sesión de la Comisión de Justicia recibe comisiones generales dentro del trámite del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, en el segundo piso del Palacio Legislativo. A las 15 horas, la sesión de la Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, se reunirá en el Salón 1, primer piso del Palacio Legislativo. A las 15:30, la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico hará un tratamiento del proyecto de ley orgánica para el fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, calificado como de urgencia en materia económica por el presidente de la República. Esto será en el quinto piso del Palacio Legislativo. Y esto ha sido todo por esta emisión de TVL Noticias Dominical. Hasta la próxima. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.